Él partió sin promesas y regresó cuando ella ya no esperaba a nadie. Bienvenidos a Cuentos de Época. Prepárate, porque esta historia será distinta a todo lo que has escuchado. Y antes de comenzar, cuéntame, ¿desde qué rincón del mundo nos escuchas hoy? La villa de Larue se alzaba entre campos de lavanda como un recuerdo que se negaba a desvanecerse. Sus muros, cubiertos de glicinas violetas, parecían retener los suspiros de otras épocas, y allí, entre fragancias antiguas y ventanas que miraban al sur, vivía Claire de Larue, una mujer de belleza serena y alma suspendida. Durante 17 años, su vida había transcurrido como las estaciones en Provenza, lentas, predecibles, silenciosas. Desde la partida de Etienne Ballon, no volvió a pronunciar su nombre en voz alta. La guerra lo había llevado a las colinas de Lorena con promesas que nunca regresaron. Y ella, en lugar de buscar consuelo en otros brazos, se convirtió en un jardín cerrado, en una melodía sin coro. Cada mañana Claire recorría los senderos de su jardín con las manos enguantadas y los pensamientos quietos. Vestía de lino claro. Llevaba un sombrero de ala ancha, atado con una cinta de lavanda, y una cesta de mimbre colgaba de su brazo como una extensión de su melancolía. Los vecinos la llamaban la viuda del mediodía, aunque nunca fue oficialmente viuda. En Aix-en-Provence bastaba con no ser amada para ser declarada sola. El rumor decía que una carta se había perdido, que hubo una traición, que ella lo esperó por años, hasta que una enfermedad la obligó a aceptar la soledad como único heredero. Pero nadie sabía la verdad. Nadie conocía la última noche antes de que él partiera. Nadie supo del pequeño narciso seco que Claire escondía entre las páginas de un libro de poemas de Víctor Hugo. Solo ella, y quizás el viento, sabían que el amor no se había marchado, se había silenciado. Hasta que esa mañana, Margot, la doncella, interrumpió su paseo con una carta en las manos. Era un sobre color marfil, sellado con cera roja, sin remitente visible. Claire lo tomó con delicadeza, pero sus dedos temblaron levemente. El papel tenía el peso de las palabras que nunca llegaron. ¿Quién la dejó?, preguntó. Un muchacho, madame. No quiso dar su nombre. Dijo que era urgente. Claire no respondió. Caminó hasta la glorieta de hierro fundido en el centro del jardín y se sentó. El canto de un mirlo sonaba a lo lejos, pero en sus oídos solo resonaba el crujido del sello al romperse. Abrió el sobre y leyó. Mi señora de Larue, creo que esto le pertenece. Permítame devolvérselo en persona. Vallon. El mundo se detuvo. El sol parecía más tenue, las flores dejaron de moverse y algo dentro de ella, algo que creyó haber enterrado, comenzó a respirar. Claire cerró los ojos. Podía ver su rostro con solo pensar en él. Etienne, con sus ojos grises y esa sonrisa leve, como si llevara el invierno en la mirada y la primavera en la voz. La última vez que lo vio fue en ese mismo jardín con su uniforme de campaña, cuando le prometió volver sin atreverse a decir «te amo». Y ahora, una carta, no con excusas ni promesas, solo una frase. Permítame devolvérselo. ¿Qué quería decir? ¿Devolverle el libro de poemas que ella le había prestado? ¿La flor que escondió entre sus páginas? ¿Su nombre? ¿El tiempo? Se levantó con lentitud y miró hacia el portón de hierro. No sabía si deseaba verlo entrar o huir antes de que llegara, pero sabía algo, con una certeza que dolía. Si volvía a mirar esos ojos, su alma no tendría dónde esconderse. Dentro de la casa, Ellis, su sobrina de 9 años, dibujaba junto a la ventana. Al ver a Claire tan quieta en la glorieta, dejó el lápiz y corrió hacia ella con curiosidad. «Tía, ¿estás bien?». Claire bajó la mirada y sonrió apenas. Acarició la cabeza de la niña. «Estoy recordando algo que aún no ha terminado de suceder». Ellis frunció el ceño sin entender.
pero tomó su mano y la sostuvo en silencio. Ese mediodía, mientras el viento movía los cortinajes y el reloj de péndulo marcaba las 12, el pasado llamó una vez más a las puertas de la villa de la Rue. Y por primera vez en años, Claire no las cerró. El cielo de Aix-en-Provence se vestía de un gris perlado, suave como el aliento de un secreto. Las nubes avanzaban despacio, acariciando los tejados antiguos con la delicadeza de una memoria que regresa. Claire observaba la ciudad desde su balcón, envuelta en un chal de lana clara, con los ojos fijos en la calle adoquinada que descendía en curvas suaves hacia la plaza central. No había señales de él. Y, sin embargo, su presencia ya comenzaba a alterar los silencios de la casa. El comedor, que solía resonar con el tintineo regular del té y el cuchillo de mantequilla, ahora permanecía en suspenso. La biblioteca, donde Claire leía cada tarde sin falta, tenía un libro cerrado sobre la mesa, aún con el marcador a medio camino. Incluso el jardín, ese refugio de aromas y soledad, parecía esperar. Margot no preguntó nada. Sirvió el desayuno como de costumbre, aunque sus manos temblaban levemente al ver que Claire no había tocado el café. Elise, por su parte, se había quedado dormida sobre una antología de cuentos, ajena aún al movimiento que alteraba el corazón de su tía, y entonces, a las 11 en punto, se oyó el crujido de los portones de hierro. Claire no se levantó de inmediato. Su cuerpo permanecía quieto en el sofá, pero su alma ya estaba al otro lado del jardín, anticipando cada paso, cada palabra no dicha, cada gesto posible. Solo cuando el mayordomo apareció en el umbral del salón, ella parpadeó lentamente, como si emergiera de un sueño largo. «Madame, hay un caballero que pregunta por usted. Dice llamarse Etienne Vallon». Claire se incorporó con lentitud. Acomodó el cabello detrás de la oreja, se alisó la falda con una elegancia inconsciente y asintió con suavidad. «Que lo lleven al invernadero. Yo estaré allí». El mayordomo se retiró sin expresar sorpresa. Como todos los que habían servido en esa casa por años, sabía que las grandes historias no se anuncian, simplemente vuelven cuando les da la gana. El invernadero era el rincón más íntimo de la villa. Allí crecían helechos, orquídeas, jazmines y enredaderas que trepaban por las vigas de hierro forjado como si quisieran abrazar el cielo. El vidrio empañado por la humedad dejaba pasar la luz en fragmentos dorados, y el olor a tierra húmeda era el mismo desde hacía décadas. Etienne aguardaba de pie junto a una mesa de trabajo, con el sombrero en la mano y el abrigo abierto. Su rostro, aunque endurecido por el tiempo y el silencio, conservaba una nobleza intacta. Los ojos grises, esos que Claire no había podido olvidar, recorrían el invernadero como si buscaran las palabras antes que a la mujer. Cuando la vio entrar, se quedó inmóvil. Claire cruzó el umbral sin titubeos. Llevaba un vestido de algodón azul pálido, ceñido en la cintura con un lazo blanco y el cabello recogido en un moño bajo del que escapaban algunos mechones. Caminó hasta él como si no hubieran pasado 17 años, pero con cada paso, el tiempo marcaba su peso en el aire. «Monsieur Vallon», dijo con una voz tan firme como suave. Él inclinó la cabeza con respeto. «Madame de la Rue». El silencio entre ellos no era incómodo. Era espeso, lleno de memorias encapsuladas, de cartas no enviadas, de adioses sin despedida. Etienne extendió lentamente un libro, envuelto en una tela gris. «Esto le pertenece. Lo guardé más tiempo del que merecía». Claire tomó el paquete sin apuro, deshizo el nudo y reveló la tapa desgastada de Las Contemplaciones de Víctor Hugo. Abrió la primera página y allí, aún legible, estaba su caligrafía. «Para quien aún cree en lo invisible». No dijo nada. Cerró el libro
y lo sostuvo contra el pecho por un instante. Pensé que se había perdido, susurró. Lo llevé conmigo, a todos lados, incluso cuando hubiera preferido olvidarlo. Claire lo miró por fin a los ojos. Eran los mismos, más apagados, más profundos, más humanos, pero los mismos. ¿Por qué ahora Etienne bajó la mirada? Acarició con el pulgar el ala de su sombrero. Porque ya no podía seguir sin decirle la verdad. Me llamaron a una misión en el norte. Dijeron que no podía escribir. Me prometieron que sus cartas llegarían, pero no llegaron. Yo no supe si usted había esperado, si se había casado, si... Guardó silencio un segundo. Si me había olvidado. No lo hice, dijo Claire sin rodeos. Etienne alzó la cabeza. ¿Por qué? Ella sonrió, pero no con los labios, sino con los ojos. Una sonrisa antigua, dolorosa y luminosa a la vez. Porque cuando se ama de verdad, no se espera un regreso. Se honra una presencia. Él cerró los ojos por un instante. Una ráfaga de viento movió las hojas del limonero en el rincón. El cristal crujió suavemente con la presión del aire, y entre ellos el tiempo se quebró como una rama seca. Claire, no, vine a pedirle nada, ni perdón ni promesas. Solo vine a devolverle el pedazo de mí que le debía. Ella se acercó un paso. El corazón le latía en las sienes. Aún podía oler en él el aroma del tabaco suave, del cuero, del musgo que solía traer en sus botas. ¿Y si le digo que no quiero su deuda, sino su verdad? Etienne se estremeció. Entonces me quedaré, respondió, pero no como antes, no como el joven que partió con miedo. Me quedaré como el hombre que volvió para no perderse nunca más. Claire bajó la vista. Sus dedos temblaban levemente sobre la cubierta del libro. No sé si puedo empezar de nuevo, murmuró. No empecemos, respondió él. Sigamos donde dejamos. Un instante después, sin aviso, sin música, sin permiso, Claire se apoyó en su pecho. Él no la abrazó, simplemente la sostuvo, y en ese abrazo sin brazos algo floreció. No era pasión, no era nostalgia, era algo más silencioso, más hondo. Era la certeza de que no todo lo que se marchita muere, porque hay amores que no gritan, no reclaman, solo esperan. Como la lavanda al final del invierno, sabiendo que un día, sin previo aviso, el sol volverá a tocar sus raíces. Esa misma tarde, la lluvia no cayó, pero el cielo se mantuvo encapotado, como si la ciudad entera respirara en compás con un sentimiento contenido. En la villa de la Rue, el aire tenía ese aroma peculiar que mezcla tierra húmeda, flores dormidas y un temblor en el alma. Claire no dijo una palabra tras salir del invernadero. Caminó hasta el salón principal, cerró la puerta detrás de sí y apoyó la espalda en la madera como si necesitara anclarse al presente. En sus manos aún sostenía el libro. Su corazón, en cambio, parecía estar todavía en aquel instante suspendido junto a Etienne. No sabía si lo había perdonado, ni siquiera sabía si eso importaba. Lo que sí sabía, con la misma claridad con la que distinguía el aroma de la lavanda cuando florecía, era que su vida ya no sería la misma, porque hay presencias que no se pueden deshacer. Y Etienne, con sus silencios, con su forma de mirar, había vuelto no para pedir, sino para sostener lo que nunca dejó de ser suyo. Fue Elise quien interrumpió el remolino interno de Claire. La niña bajaba las escaleras con su cuaderno de dibujo apretado contra el pecho, buscando a su tía para mostrarle su último retrato. Al verla en el umbral, se detuvo. Observó su rostro con la intuición certera de los niños que aún no han sido domesticados por la prudencia. «Tía, ¿estás triste?» Claire sonrió y negó con la cabeza. «No, mon amour, estoy pensando
Elise se acercó y dejó su cuaderno sobre la mesa de té. Luego, sin pedir permiso, se sentó junto a ella y apoyó la cabeza en su brazo. ¿Es por ese señor que llegó? Claire se tensó, pero no lo mostró. Se limitó a acariciarle el cabello. ¿Lo viste? Lo vi desde la ventana. Caminaba como los hombres de los cuentos que tienen secretos. Luego bajó la voz. ¿Es alguien que te quiso? Claire la miró de reojo, con una ternura que nacía desde la herida. Lo fue. Hace mucho tiempo, Elise no dijo nada. Solo asintió lentamente, como si la información ya tuviera un lugar en su pequeño universo emocional. ¿Y tú lo quisiste a él? La pregunta cayó como una piedra en un estanque inmóvil. Claire no respondió enseguida. Cerró los ojos, respiró hondo y al abrirlos había en su rostro una mezcla de fragilidad y certeza. Sí, y quizás aún lo quiero. La niña no pareció sorprendida. Solo levantó los hombros con la naturalidad de quien no conoce todavía el miedo al que dirán. Entonces está bien, dijo. Si el corazón lo recuerda, es porque no se fue del todo. Claire la miró, incrédula por la madurez que se escondía detrás de esos ojos curiosos. Pensó en todas las veces que había intentado proteger a Elise del dolor del mundo, cuando quizás era esa niña la que venía a enseñarle cómo volver a vivir. Al día siguiente, Etienne volvió a aparecer. No anunció su visita. Solo pasó frente al jardín a paso lento, con su bastón de nogal y una carpeta de cuero bajo el brazo. Elise estaba sentada junto a un rosal, coloreando mariposas con lápices gastados. Al verlo, levantó la vista. «Señor Vallon», llamó con una voz que mezclaba curiosidad y bienvenida. Él se detuvo, sorprendido. No esperaba que la niña le hablara, y mucho menos con esa familiaridad inocente. «Mademoiselle Elise», respondió con una reverencia improvisada. Ella se puso de pie y se acercó. Tenía el cabello recogido en una trenza torcida y las mejillas manchadas de tiza de colores. «Mi tía dijo que usted es un viejo amigo», dijo sin rodeos. «Así es», respondió él, con una sonrisa que le suavizó las arrugas. «¿Y por qué se fue?». Etienne parpadeó desarmado. No estaba preparado para tanta verdad en tan pocas palabras, pero no mintió. Porque a veces los hombres cometen errores y tardan mucho en entender que deben volver. Elise lo observó en silencio, como si evaluara si su respuesta era digna de confianza. ¿Y volvió para quedarse? Etienne bajó la mirada. «Volví para reparar lo que dejé inconcluso». La niña asintió como si eso fuera suficiente. Luego estiró el brazo y le mostró su cuaderno de dibujo. «Este es mi jardín favorito», le explicó. «Aquí hay flores que solo abren cuando nadie las mira, como mi tía». Etienne tragó saliva. Observó el dibujo. Las flores eran toscas, pero había una ternura en cada trazo, y en el centro, una figura femenina con un sombrero ancho. «¿Te gustaría que paseáramos juntos por ese jardín?» «Sí», respondió la niña y tomó su mano con naturalidad. «Pero no ahora. Está nublado. Cuando hay sol, todo florece más fácil». Etienne no pudo evitar reír. Una risa baja, contenida, como el eco de una vida que apenas comenzaba a recuperar. Pero mientras en el jardín brotaba una nueva luz, las sombras empezaban a extenderse más allá de los muros de la villa. En el salón de té de Madame Verbier, las señoras de la sociedad de Aix susurraban entre sorbos de infusión y cucharillas de plata. Vestidas con sedas perfumadas, hablaban sin decir nombres, pero todas sabían de quién se trataba. Una mujer sola, recibiendo visitas de un exmilitar sin fortuna. Dicen que fue amante suya antes de la guerra, y que la niña que cuida ni siquiera es hija de sangre. Las palabras volaban como dagas envueltas en terciopelo. Y aunque Claire no estaba presente,
Los juicios ya comenzaban a dictarse entre tapices florales y tacitas de porcelana. Lo peor no era la crítica, era el silencio que vendría después. Las visitas que se espaciaban, las cartas que no recibían respuesta, las miradas que evitaban encontrarse en el mercado. Pero Claire no lo sabía aún. En su jardín aún florecían las glicinas, y en su pecho, aunque con miedo, comenzaba a abrirse de nuevo la flor marchita de una esperanza que nunca terminó de morir. La semana siguiente trajo consigo una calma engañosa. El clima era tibio, las glicinas seguían abiertas y Elise comenzaba a llenar su cuaderno con dibujos cada vez más elaborados. Hojas caídas, un jarrón de lavanda, la silueta lejana de un hombre con bastón que aparecía en varias páginas sin que ella lo notara. Claire parecía flotar entre las horas con una serenidad tensa. Las visitas, que solían llegar 1 o 2 veces por semana, para tomar el té, para leer juntas, para hablar de cualquier cosa menos de amor, comenzaron a espaciarse. Una dama canceló con una nota breve. Otra simplemente no acudió. La ausencia no dolía tanto como la tibieza de las palabras que llegaban. Frases corteses, silencios demasiado largos, sonrisas que no alcanzaban los ojos. Claire lo había vivido antes. Sabía cómo comenzaban los juicios de las damas de Aix. Nunca con escándalo, sino con ausencias, con pequeños detalles que iban borrando lentamente a la persona del mapa social. Como si ya no hiciera falta gritar que alguien había caído. Bastaba con dejar de nombrarla. Una tarde, al regresar del mercado, Claire notó las miradas. No eran agresivas, solo cortadas. Algunas señoras bajaban la vista al cruzarse con ella. Otras sonreían con exagerada amabilidad, como si con eso pudieran maquillar el veneno detrás de sus abanicos de encaje. La escena se repitió al menos 3 veces, y entonces, al pasar frente a la floristería de la Rue Verte, escuchó la frase: «Pobrecilla, a esta edad, y aún se cree capaz de despertar pasiones». No se volvió, no se detuvo, solo apretó la bolsa contra su pecho y continuó caminando, pero en su interior algo se quebró y se volvió a unir con más fuerza, porque esa herida ella ya la conocía. Era la herida de ser mujer, de no tener esposo, de cuidar a una niña como si fuera hija y aún así ser mirada con desconfianza. Era la herida de no encajar en lo que los otros deciden que es digno, pero esta vez no se avergonzaría. Esa noche, ya en la villa, Claire ordenó a Margot que encendiera la lámpara de aceite del salón y dejara la ventana entreabierta. Se sentó junto al escritorio, sacó papel, pluma y tinta, no para escribir una carta, sino para abrir un cuaderno nuevo. En la primera página escribió: «Hoy entendí que el mundo no teme al escándalo, sino a las mujeres que deciden amar sin pedir permiso». Cerró el cuaderno, respiró, y por primera vez en muchos años sintió orgullo de su soledad. Mientras tanto, Etienne también comenzaba a enfrentar sus propias sombras. En el Café des Hommes, donde los caballeros de Aix se reunían para leer el periódico, fumar tabaco rubio y comentar política, el nombre Vallon comenzó a reaparecer en las conversaciones como una nota disonante. ¿El capitán Vallon? ¿Aquel que volvió del frente de Alsacia? El mismo. Se dice que pasa las tardes rondando la villa de Larue. Claire de Larue, la viuda sin viudez. Exactamente. No había burla directa, pero sí un desdén envuelto en cortesía. Los hombres no entendían por qué Etienne no se reunía con ellos, por qué no jugaba a las cartas, por qué prefería caminar en silencio por la ciudad, pasar tiempo con una niña que no era suya y visitar jardines en lugar de salones. Lo llamaban el soldado que volvió con flores, y en una sociedad donde las flores eran vistas como adornos femeninos
y no como símbolos de resistencia, ese apodo era una sentencia suave pero eficaz. A pesar de todo, Etienne volvió a la villa al día siguiente. No tocó la puerta, solo dejó un sobre blanco junto al portón de hierro. Dentro, una carta breve, sin ornamentos. Decía: no estoy aquí para pedirle explicaciones, no deseo que justifique su silencio ante el mundo, solo quiero que sepa que, pase lo que pase, yo estaré aquí, bajo el mismo cielo que nos cubre a ambos, esperando su mirada, no como esperanza, sino como destino. Claire la leyó al anochecer, sentada frente al fuego. No lloró. Solo cerró los ojos y sostuvo la carta contra el pecho, como quien sostiene un pedazo de su propio corazón arrancado y devuelto por fin. Los rumores, sin embargo, no se detuvieron. Madame Verviers, la reina del juicio elegante, preparaba una nueva reunión de té en su residencia de la Rue Baron. La lista de invitadas incluía a todas las mujeres influyentes del distrito. Claire fue invitada, pero no como cortesía. La carta olía a emboscada. Margot, al entregársela, preguntó con tono cauteloso: ¿Va a asistir, madame? Claire no dudó. Sí. ¿Está segura? Por supuesto. El juicio no me da miedo. El silencio sí. Y yo ya no pienso callar. En la víspera de la reunión, Elise se sentó junto a Claire en el jardín. ¿Qué pasa, tía? Estás seria. Mañana tendré que enfrentar a personas que me juzgan sin conocerme. ¿Por qué? Claire suspiró. Porque en este mundo, las mujeres que aman sin permiso suelen ser vistas como una amenaza. Élise pensó un instante. Luego se acercó y le dio un beso en la mejilla. Entonces, me alegra que seas una amenaza. A mí me haces sentir segura. Claire la abrazó con fuerza, porque esa niña, esa pequeña flor, nacida en la intemperie, le recordaba cada día que aún había cosas que valían la pena ser protegidas, como la dignidad, como el amor que no se esconde, como el derecho a volver a empezar, aunque el mundo entero diga que ya es tarde. La residencia de Madame Verviers dominaba la colina norte de Aix como un faro de la hipocresía vestida de respetabilidad. Era una mansión de piedra clara, de arquitectura simétrica y jardines que parecían haber sido podados con reglas de geometría. Todo allí olía a control, a juicio disfrazado de cortesía, a té servido con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. La invitación había llegado en un sobre color perla, caligrafiada a mano con esa precisión que solo las mujeres expertas en doble filo sabían usar. Decía: querida Claire, será un honor contar con su presencia en nuestro petit comité de primavera. Las damas de Aix la estiman y celebran su regreso a la vida social. Una trampa envuelta en terciopelo. Claire lo sabía, y aún así eligió asistir no por orgullo, sino por algo más profundo, por su derecho a no esconderse más. El día amaneció con sol tibio y brisa inquieta. Claire eligió con cuidado su atuendo. Un vestido de muselina blanca, sin bordados, sin joyas. El cabello recogido en un moño bajo, sujetado apenas con una peineta antigua de nácar. Nada ostentoso, nada que pidiera perdón. Margot la miró desde la puerta del vestidor, con una mezcla de admiración y miedo. ¿Y si la atacan, madame? Claire se giró y le sostuvo la mirada. Entonces sabré que valió la pena haber vivido hasta hoy. A las 5 en punto, su carruaje se detuvo frente al portón de hierro forjado. Las magnolias del jardín estaban en flor, como si el tiempo, cómplice silencioso, quisiera darle una entrada digna. Al bajar, todos los rostros se giraron. Un murmullo casi imperceptible recorrió el salón de té. Algunas damas alzaron las cejas, otras se ocultaron tras sus abanicos. Claire no se detuvo. Caminó con la espalda recta, los pasos suaves, el rostro sereno,
como quien no entra a defenderse, sino a recordar al mundo que sigue de pie. Madame Verviers la recibió con una sonrisa afilada. «Querida Claire, qué alegría verla después de tanto tiempo. Parece renovada». «Gracias», respondió Claire. «A veces basta con dormir bien y caminar entre flores». Las risas que siguieron fueron suaves, pero no amables. Las mujeres se acomodaron en torno a la mesa central, como aves de plumaje elegante y garras escondidas. Se sirvió té, se ofrecieron bizcochos, y entonces comenzaron los comentarios. Primero fueron preguntas inocentes. ¿Y cómo va la niña, la pequeña Ellis? ¿Sigue cuidando usted sola de esa responsabilidad? Luego, afirmaciones cargadas de veneno. Siempre admiré su forma de mantenerse serena, aunque no debe ser fácil. Una dama como usted, sola en esa casa tan grande, tan llena de historia. Claire escuchaba todo. No respondía de inmediato. Cada frase era una piedra envuelta en papel perfumado, hasta que Madame Verviers, con esa voz que acariciaba antes de morder, dejó caer la daga. Hay quienes dicen que un caballero ha vuelto a frecuentar su jardín. Un antiguo conocido suyo, si no me equivoco. Y claro, a nuestra edad, cualquier compañía se agradece, ¿no es cierto? El salón se silenció como si alguien hubiese detenido el tiempo con una campanilla. Claire bajó la taza con cuidado. Su gesto era sereno, su voz clara. «Tiene razón, madame. A cierta edad, una ya no agradece. En cualquier compañía. Solo acepta a aquellas que han resistido el olvido, la distancia y la cobardía. Y aún así regresan con la dignidad de no pedir nada, solo de estar». Las damas parpadearon. Algunas bajaron la mirada, otras sostuvieron la taza como si temieran que cayera. Madame Verviers fingió reír. «Oh, Claire, siempre tan elocuente. A veces me pregunto si no se ha vuelto demasiado romántica». Claire se incorporó ligeramente. «Prefiero ser romántica a ser cruel disfrazada de anfitriona». El silencio fue total. Minutos después, Claire pidió retirarse. No hubo abrazos, solo inclinaciones de cabeza, palabras medidas, pasos contenidos. Pero algo había cambiado. No había ganado la simpatía de esas mujeres, había recuperado su nombre, su espacio, su derecho a estar presente sin bajar la mirada. Al subir al carruaje, cerró los ojos y se permitió una sonrisa mínima, porque en ese salón, entre tazas de porcelana y cuchillos envainados en palabras suaves, ella había elegido no esconderse más, y eso en su mundo era una forma de victoria. Esa noche, Ellis la esperaba en el salón con un cuaderno abierto sobre las piernas. ¿Cómo fue la reunión? Claire se sentó a su lado. La abrazó. Difícil, pero no me rompí. ¿Te atacaron? Intentaron. ¿Y tú? Claire le acarició el cabello. Yo hablé con verdad, y eso a veces duele más que cualquier veneno. Ellis la miró con los ojos muy abiertos. Tía, ¿eso es ser valiente? No, mi amor. Eso es ser libre. En una casa silenciosa, bajo, un cielo sin estrellas, un hombre escribía una carta. Etienne, en su pensión, encendió la lámpara de aceite y comenzó a trazar palabras con mano firme. Mañana, al pie del viejo rosal, estaré esperándola, no para pedir ni para suplicar, solo para estar. Porque no vine a cambiar su vida, Claire. Vine a acompañarla, si me lo permite, con pasos lentos, con silencios compartidos, con la ternura que sobrevive al juicio y con el amor que ya no necesita disfraz. El jardín estaba cubierto por una bruma tenue, como si la tierra hubiese decidido callar por respeto a los pasos que estaban por cruzarlo. Las glicinas aún colgaban de los arcos con elegancia somnolienta, y el rosal antiguo, ese que había sobrevivido inviernos, podas y olvidos, se erguía con la dignidad de quien fue testigo de muchas despedidas, y esperaba una presencia.
Claire salió sin sombrero. No llevaba guantes, ni joyas, ni la expresión fría que solía ponerse como armadura. Llevaba solo verdad en el rostro y un leve temblor en los dedos, como si cada parte de su cuerpo supiera que estaba por cruzar un umbral sin retorno. Etienne la esperaba junto al rosal, vestido con una levita oscura y sin bastón. Sostenía en la mano una pequeña caja de madera. No era un anillo, ni una promesa. Era algo más íntimo, una carta. «Gracias por venir», dijo con voz baja al verla acercarse. Claire se detuvo a un paso de él. No sonrió. Pero sus ojos hablaban con la claridad de quien ya no se oculta. «No vine por cortesía, lo sé», él extendió la carta. «La escribí hace 17 años. La guardé todo este tiempo. Nunca supe si debía entregarla. Hasta ahora». Claire tomó el sobre con manos firmes. No lo abrió. Lo sostuvo contra el pecho como si el solo gesto de recibirla ya sanara algo antiguo. «¿Qué dice?» Etienne tragó saliva. «Dice que partí con miedo, pero con el corazón lleno de usted, que llevé su flor entre las páginas de un libro, que recé para volver, que creí que si no regresaba, usted sabría que la amé, con torpeza, con juventud, con verdad». Claire cerró los ojos por un momento. «¿Y ahora qué queda de ese amor?» Él bajó la mirada. El silencio cayó entre los dos como una cortina de aire espeso. Pero cuando volvió a hablar, su voz ya no era la de un soldado ni la de un amante. Era la voz de un hombre herido, completo, presente. Queda lo que resistió el olvido. Queda lo que sobrevivió al juicio. Queda esta forma tranquila de mirarla sin urgencias. Queda el deseo de sentarme junto a usted a ver cómo cae la tarde, sin necesidad de hablar. Queda la ternura. Claire se sentó en el banco de piedra junto al rosal. Él se mantuvo de pie. La tarde comenzaba a ceder su luz al crepúsculo y el cielo tomaba un tono entre lavanda y cobre. «Ayer me dijeron que soy una mujer que se aferra al pasado», murmuró ella. Etienne no respondió de inmediato. Luego se sentó a su lado, sin invadir, sin rozarla. «Tal vez lo sea, pero hay pasados que aún respiran, y el nuestro nunca dejó de latir». Claire sostuvo la carta entre las manos. Aún no la abría, no porque no quisiera, sino porque sabía que el contenido ya no importaba tanto como el gesto. Lo que ella necesitaba ahora no era la explicación de un ayer, sino la presencia de una hora. «Estoy cansada», dijo con una voz casi infantil. «¿De qué? De fingir que ya no me duele, de parecer fuerte, de mantener la cabeza alta cuando lo que quiero es sentarme y llorar en silencio». Etienne giró el rostro hacia ella. «Entonces siéntese y llore, pero no sola». Ella lo miró y por primera vez en años bajó la guardia. Sus hombros temblaron, no sollozó, no gritó, solo dejó que una lágrima deslizara su camino por la mejilla sin prisa. Y él, sin decir una palabra, sacó un pañuelo limpio de lino y lo colocó suavemente en su regazo. «Gracias», susurró Claire. «Gracias a usted por aún estar». El sol descendía tras los cipreses. El aire tenía el peso de un secreto compartido. Elise los observaba desde lejos, desde el balcón del piso superior. No decía nada, pero su cuaderno de dibujo quedaba abierto sobre las piernas y en la página aparecían dos figuras sentadas bajo un rosal, con las manos casi juntas, sin tocarse, pero tan cerca que el amor podía oírse respirando entre ellas. Claire y Etienne permanecieron allí hasta que la luz se volvió azul. Hablaron poco. Él le contó que en la guerra aprendió a vivir con los ojos cerrados para no recordar lo que había dejado.
Atrás, ella le dijo que en esos mismos años aprendió a caminar con los ojos abiertos, sin esperanza, pero con dignidad. Él confesó que la única carta que guardó era la que nunca se atrevió a enviar. Ella respondió que la flor que le dio aquella última noche aún estaba seca dentro del mismo libro. Y entonces él sacó de su bolsillo una flor marchita, casi idéntica. Aún la conservo. Claire la miró. Entonces no olvidamos, solo esperamos, él la sintió. ¿Y ahora qué quiere hacer con este tiempo? ¿Qué nos queda? Claire lo miró largo rato y entonces dijo, no quiero promesas, quiero presencia. Eso puedo dárselo, respondió él. Y en ese instante, bajo el eco de las campanillas movidas por el viento, no se besaron. No se tomaron de la mano, no dijeron, te amo. Solo se miraron con esa profundidad que no necesita testigos, ni edad, ni permiso. Y supieron que el amor, el verdadero, no siempre grita. A veces solo se queda. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo nuevo. Nada abrupto, nada anunciado. Solo pequeños gestos que sin proclamarse iban reescribiendo la vida cotidiana en la villa de Larue. Claire no habló con nadie sobre el encuentro junto al rosal, ni siquiera con Elise. Pero al día siguiente pidió que prepararan una mesa adicional en el invernadero para el té de la tarde. Nadie preguntó por qué. Margot colocó con cuidado una tercera taza, un platito de porcelana con bordes dorados y una cucharilla de plata más. La luz se filtraba entre las hojas y las glicinas del techo colgaban como confidencias dormidas. A las 5 en punto, Etienne llegó caminando por el sendero lateral, el mismo que usaba en su juventud para no pasar por la entrada principal. Vestía sencillo, con una levita color grafito y un pañuelo claro al cuello. Llevaba un pequeño cuaderno bajo el brazo. Elise fue quien abrió la puerta. Al verlo, no se sorprendió. Solo sonrió y dijo, «Tía está en el invernadero. Yo ya serví las galletas». Él la miró con ternura. «¿Puedo pedirte un favor?» «Claro». Etienne se agachó a su altura y extendió el cuaderno. «Quiero que dibujes el jardín como tú lo ves, pero no con las flores, sino con los silencios. Dibújalo como si nadie lo hubiera visto antes». Élise lo recibió como si fuera un mapa del tesoro. «¿Y luego se lo enseñamos a tía?» «Solo si ella quiere». La niña corrió por el pasillo con la ligereza de quien no conoce el peso de las sospechas ni los prejuicios. Claire observó la escena desde el interior del invernadero, y algo en su pecho, algo dormido hacía mucho, respiró hondo. Tomaron el té en silencio. Primero Elise se sentó con ellos, les leyó fragmentos de una historia que había inventado sobre una jardinera que hablaba con los árboles. Luego, como suelen hacer los niños, se levantó sin pedir permiso y se fue a su rincón a dibujar. Claire y Etienne quedaron solos. «¿Alguna vez pensaste que esto era posible?», preguntó ella sin mirarlo. «Durante años no, pero últimamente sí. ¿Y si mañana todo cambia? Entonces agradeceré haber tenido hoy». Claire asintió. Luego apoyó su taza con lentitud sobre el platillo. «Elise te ha aceptado con una facilidad que me asombra. Los niños no exigen explicaciones, solo presencia. Y los adultos se enredan en sus miedos». Claire lo miró de frente. «No quiero que ella se encariñe con alguien que pueda irse otra vez». Etienne sostuvo su mirada sin vacilar. «Yo tampoco». Fue entonces cuando Claire supo que lo que estaban construyendo no era un regreso, sino un comienzo, pero la paz nunca llega sin ser puesta a prueba. 2 días después, una carta sellada con el escudo del antiguo Ministerio de Defensa llegó a la villa. Fue Margot quien la recibió, y al ver el remitente, fue directamente a la biblioteca donde Claire leía en silencio. «Madame, llegó esto. Es para Monsieur Vallon».
pero viene del Estado. Me pareció prudente que lo viera usted antes. Claire tomó el sobre. Lo miró largo rato sin abrirlo. Luego bajó la vista hacia la chimenea, encendida. Pensó en el primer sobre que recibió semanas atrás, aquel que había reabierto el pasado. Gracias, Margot. Entrégueselo cuando él venga. No antes. Etienne llegó esa tarde como siempre. Pero al recibir el sobre, algo en su rostro se endureció. Lo reconoció de inmediato. ¿Problemas?, preguntó Claire con tono neutro. Él negó con la cabeza. Solo asuntos no resueltos. ¿Del frente? Del silencio. Guardó la carta en el bolsillo sin abrirla. Pero no dejaré que interfiera aquí. No, ¿vas a leerla? Lo haré, pero no ahora. Este jardín no merece sombras. Claire no insistió, pero al ver la tensión en sus hombros, supo que el pasado no siempre pide permiso para regresar. Esa noche, Etienne encendió su lámpara de aceite en la pensión. Desdobló el sobre con manos lentas. El papel era grueso, la letra oficial. El contenido, breve. Se ha solicitado su comparecencia en relación a la desaparición de documentos confidenciales durante la campaña de Alsacia. Su nombre figura en una investigación que busca esclarecer responsabilidades. Deberá presentarse en Marsella en un plazo no mayor a 10 días. Etienne cerró los ojos. No era una acusación. Era un recordatorio de que el mundo no olvida fácilmente a quienes se atrevieron a callar. Al día siguiente, Claire lo vio llegar con el rostro más serio que de costumbre. ¿Abriste la carta? Sí. ¿Vas a ir? Debo hacerlo. Claire no lo detuvo, pero tampoco disimuló el temblor en su voz. ¿Es grave? Puede ser, pero no tengo miedo por mí. Solo me preocupa dejar algo a medio construir. Claire lo miró largo rato. Entonces no destruyamos nada con el silencio. Dime lo que necesites saber. Etienne asintió. Hay cosas que callé en el pasado para proteger a otros. Ahora me piden cuentas por esos silencios. Pero no tengo remordimientos. Solo deseo que, si debo ausentarme, sepas que no es por cobardía, ni por duda. Claire respiró hondo. Lo sé, y tras una pausa agregó. Solo te pido una cosa. Lo que quieras. No, desaparezcas sin dejar una carta. Nunca más. Él se acercó y tomó su mano. No la besó, no prometió, solo apretó con fuerza, como quien da su palabra no con los labios, sino con la piel. Y mientras las campanas de la iglesia vecina marcaban las 6 en punto, Ellis, en el jardín, terminaba un nuevo dibujo. Era una figura masculina con abrigo y sombrero, que se alejaba entre árboles grises. Pero una niña lo seguía desde lejos, sosteniendo una flor amarilla. La había titulado El hombre, que no volvió, pero nunca se fue. La mañana de la partida no tuvo dramatismo. No hubo besos en la puerta, ni pañuelos agitados desde el jardín, ni lágrimas. Solo un carruaje discreto esperando al pie del camino y un abrigo cuidadosamente doblado sobre el brazo de Etienne. Claire bajó con Elise hasta el portón de hierro. El aire olía a menta y a madera húmeda. Las glicinas comenzaban a caer como lluvia de seda. Todo era hermoso y silencioso. Elise fue la primera en hablar. ¿Vas a tardar? Mucho. Etienne se agachó hasta quedar a su altura. No lo sé, pero haré todo lo posible por volver antes de que florezca la lavanda. ¿Y si no puedes? Entonces quiero que sigas dibujando. Así sabré que el mundo no se detuvo. Ellis asintió muy seria. Luego, sin previo aviso, lo abrazó con fuerza, como si su cuerpo supiera lo que su edad aún no podía poner en palabras. Que no todo regreso está garantizado. Claire se mantuvo unos pasos atrás. Cuando él se giró para mirarla, los ojos de ambos se buscaron con una calma rota. No era dolor lo que sentían, era otra cosa, el temor sereno de perder lo que aún no había sido dicho en voz alta.
No escribas todos los días, dijo ella, solo cuando lo necesites. Pero que tus palabras sean tuyas, no de cortesía. Te lo prometo, y vuelve, Etienne, no porque debas, sino porque quieras. Él asintió, y sin más, subió al carruaje. No se volvió, no fue necesario. Durante los primeros 2 días, la villa se volvió más grande, no por sus pasillos, sino por el eco que dejaron sus pasos. Margot notó el silencio en el comedor. Elise dejó de preguntar cuándo volvería y comenzó a hacer dibujos donde los árboles lloraban hojas que parecían cartas sin abrir. Claire mantenía su rutina, pero algo en su andar se había ralentizado. Ya no se apresuraba al subir las escaleras. Ya no corregía a los jardineros con su precisión habitual. Solo se sentaba junto al piano por las tardes, aunque no tocaba. Hasta que, al tercer día, llegó la primera carta. Era breve, escrita a mano con caligrafía fuerte y firme. Decía: no me preguntan por lo que hice, me preguntan por lo que no dije. Callar fue mi forma de proteger, pero ahora ese silencio pesa. Sin embargo, hay algo que aprendí aquí. Cuando alguien te nombra en su casa, ya no puedes volver a ser nadie. Y tú me has nombrado con tus gestos, Claire. No con títulos ni promesas, sino con ternura. Estoy bien. Te pienso en el jardín. Claire leyó la carta sola en el invernadero. No lloró, pero la sostuvo sobre las piernas durante largo rato, como si aún conservara el calor de la mano que la escribió. Marsella no era amable con los soldados viejos. Las oficinas militares estaban llenas de hombres jóvenes que hablaban con voz de acero y usaban relojes dorados. Etienne fue recibido con distancia. Le mostraron documentos, lo interrogaron con cortesía dura. Le pidieron nombres que él se negó a dar. «Usted firmó este informe», dijo el mayor Duret, señalando una hoja amarillenta, «pero no menciona al coronel Lénard». ¿Por qué? Etienne respiró hondo. Porque el coronel no estaba presente y yo no informo sobre ausentes. ¿Oculta algo? Oculto lo que no quiero manchar, lo que no quiero arrastrar a esta sala de mármol y cinismo. El mayor apretó los labios. Eso puede costarle una acusación formal. Entonces, háganla. Pero háganla con todas las letras, no con susurros. Al final, lo dejaron marchar. Sin acusación oficial, sin disculpas, solo con el silencio tenso de quienes no pudieron doblegarlo. Esa misma noche Etienne caminó por el puerto. El olor a sal y pescado se mezclaba con el humo de las farolas. Compró papel y tinta en una papelería que aún abría. Se sentó en un banco de piedra y escribió: «Hoy me preguntaron por qué callé, y respondí: porque no me pagaron para traicionar. Me dejaron ir. No porque me crean, sino porque ya no saben cómo lidiar con quienes no temen ser olvidados. Claire, no extraño la villa. Extraño el sonido de tu taza sobre el platillo, el dibujo de Elise dejado al azar sobre un sillón, tu silencio cuando miras el fuego, tu forma de no exigir nada. Extraño, no tu casa. Te extraño a ti». La carta tardaría 2 días en llegar. Mientras tanto, Claire decidió algo inesperado. Ordenó que se preparara el dormitorio de huéspedes del ala oeste, aquel que llevaba años cerrado. No dijo para quién, solo pidió que se ventilara, se cambiara la ropa de cama y se colocara una pequeña silla junto a la ventana. Margot no preguntó. Elise, en cambio, lo entendió todo. ¿Es para él? No, es para nosotros. Para que si vuelve, sepa que aquí hay un lugar que lo espera, sin exigencias, sin nombres. Ellie se sonrió y se acercó a tomar su mano. «Me gusta cuando no tienes miedo». Claire le acarició el cabello. «No es que no tenga miedo, pequeña. Es que ahora sé que el amor que vale no pide garantías». Cuando la segunda carta llegó, ya habían pasado 5 días. Claire la abrió en la cocina, con las manos aún húmedas de amasar pan con Elise.
La leyó una vez y luego otra. Y al terminar simplemente dijo, hay que preparar la cena. Por si vuelve mañana. Ellis no preguntó si era un quizás, porque en su corazón, como en el de Claire, ya no existía el sí, solo el cuándo. La tarde estaba espesa de calor cuando Margot apareció en la entrada con la cara más pálida que de costumbre. Claire, que bordaba en la galería junto a Ellis, alzó la vista. ¿Qué ocurre? Margot no respondió. Solo se hizo a un lado. Etienne estaba allí, apoyado, en el umbral, con la levita cubierta de polvo del camino, el cabello más largo, los ojos cansados, pero la mirada limpia. No sonrió. Tampoco necesitaba hacerlo. Claire se puso de pie. No corrió hacia él. No gritó su nombre. Solo caminó, como quien ha esperado tanto tiempo que ya no se permite romper el momento con gestos precipitados. Ellis fue más rápida. Se lanzó al cuello de Etienne y lo abrazó como si fuera una cuerda salvadora en medio del mar. «Volviste antes de que floreciera la lavanda», exclamó con voz ahogada de emoción. Él rió con suavidad por primera vez en muchos días. «Lo prometí, ¿recuerdas?» Claire llegó hasta ellos. Se detuvo. Sus ojos estaban vidriosos, mas su postura era firme. ¿Terminó? Etienne asintió. Fui escuchado, no comprendido, quizás, pero sí respetado. No habrá más cartas. Claire inclinó apenas la cabeza. Entonces entra. Hay pan fresco y sopa de lentejas, y una habitación con sábanas nuevas. ¿La del ala oeste? Sí, la que da al jardín, Etienne. Respiró hondo. Bajó la maleta del hombro y cruzó el umbral como si cruzara una frontera invisible, una que separaba lo vivido de lo posible. Esa noche no hubo celebración. No brindaron ni tocaron el piano. Solo cenaron juntos, los tres, con calma. Ellis hablaba de sus dibujos, de las flores que habían comenzado a abrir, del perro de la vecina que se había vuelto su amigo. Claire servía sin apuro. Observaba a Etienne sin interrogarlo. Él respondía con frases cortas, miradas largas, silencios cómodos, hasta que Ellis, sin pensarlo, preguntó: ¿te vas a quedar? Claire contuvo el aliento. Etienne se giró hacia ella y respondió: solo si tú quieres. Claire bajó la cuchara. Yo no quiero que te quedes. Quiero que elijas quedarte. Él la miró con una mezcla de asombro y certeza. Entonces, elijo quedarme. Ellis se aplaudió, sin entender del todo lo profundo de ese intercambio. Solo sabía que las cosas se sentían bien, y que su dibujo de la jardinera que hablaba con los árboles había encontrado su final. Esa noche, ya en su nueva habitación, Etienne deshizo la maleta con lentitud. Colocó pocos objetos sobre la cómoda. Un libro, una pluma, un pañuelo bordado. Sacó también el cuaderno de dibujo que Ellis le había dado semanas atrás, con una flor prensada entre sus páginas. Abrió la ventana. El jardín respiraba oscuridad. Las glicinas se mecían como fantasmas dulces bajo la luna. Claire apareció en la puerta, con una vela en la mano. «Perdón, no quería interrumpir. Solo vine a dejar esto. Gracias». Ella no se movió, ni él. Se miraron a contraluz. «¿Puedo preguntarte algo, Etienne?» «Lo que quieras». «¿A qué le temías más antes de volver?» Él se tomó un momento. Luego dijo: «A encontrarme contigo y sentir que todo había sido un espejismo, que tú ya no eras tú, que yo no sabría cómo habitar este lugar sin romperlo. ¿Y ahora? Ahora temo no poder reparar el tiempo perdido». Claire sonrió. «No estamos aquí para reparar. Estamos aquí para vivir lo que aún no hemos vivido». Él asintió. La vela iluminaba su rostro como un farol sobre el mar. «¿Y tú, Claire? ¿A qué le temías?» «A recibirte y no reconocerme a mí misma». «¿Y lo hiciste?» Ella bajó la mirada. Luego la alzó con serenidad. «Sí, me encontré en tu voz, en tu forma de quedarte sin prometer». Hubo un silencio largo, uno de esos que no piden ser llenados. Claire se giró para irse,
pero antes de cruzar el umbral, murmuró: «Buenas noches, a tu tiempo». Etienne respondió en voz baja: «Y buenas noches, a tu espacio». En el cuarto de Elise, una hoja nueva yacía sobre su mesa de noche. El dibujo mostraba 3 figuras bajo el rosal antiguo, la niña al centro. A un lado, una mujer con vestido largo y mirada firme. Al otro, un hombre con sombrero en la mano, inclinado hacia ellas, y sobre sus cabezas una frase escrita con tinta negra: «No se trata de volver, se trata de quedarse con quien te deja ser». Los días que siguieron al regreso de Etienne no trajeron grandes gestos ni promesas desmedidas. La vida volvió a latir en la villa de Larue con una nueva música, más lenta, más consciente, más profunda. Claire volvió a tocar el piano, no con la intensidad de antes, sino con un toque suave, casi como si acariciara el pasado en cada tecla. Etienne solía sentarse cerca, sin interrumpir, leyendo o simplemente escuchando. Elise crecía entre ambos como una flor salvaje entre columnas antiguas. Su risa volvía a llenar las galerías. Sus dibujos se multiplicaban. Ahora no solo retrataban árboles y sombras, sino vínculos invisibles. Un día, mientras Claire regaba el jardín, Elise preguntó con su inocencia habitual: «¿Ustedes están enamorados?». Claire se detuvo. Pensó en responder con una explicación, pero al final eligió una verdad simple: «Estamos en paz». Elise frunció el ceño. «Eso es amor». Claire la miró con ternura. «Es el tipo de amor que no hace ruido, el que se queda cuando todo lo demás se va». Pasaron los años como pasan las estaciones, sin pedir permiso, pero dejando huellas. El cabello de Claire se volvió plata, la espalda de Etienne se encorvó un poco, pero sus pasos nunca perdieron firmeza. Elise creció, estudió y se convirtió en artista, pero nunca dejó de volver a la villa. Allí encontró siempre la raíz de su mundo. Una tarde de otoño, cuando los álamos ya habían comenzado a desnudar sus ramas, Claire se sentó junto a Etienne bajo el rosal antiguo. Él le entregó un pequeño cuaderno de tapas gastadas. «¿Qué es esto?» «Mi diario de Marsella. Hay cosas que nunca dije y que tal vez nunca supe cómo decirte». Claire lo abrió. En la primera página, una frase: «Amar después del miedo es la forma más valiente de empezar de nuevo». Claire no lloró, solo cerró el cuaderno y lo sostuvo contra el pecho. «Gracias por quedarte». Etienne le tomó la mano con lentitud. «Gracias por no cerrar la puerta una mañana fría, sin preámbulos ni enfermedad larga». Etienne no despertó. Claire lo encontró dormido, con una expresión serena, la misma que usaba cuando escuchaba a Elise leer en voz alta. No hubo velorio multitudinario, solo una ceremonia discreta bajo el rosal, con las flores cayendo como lluvia suave. Claire leyó en voz baja una carta que él le había escrito años atrás, con manos temblorosas pero voz firme. «Lo más hermoso que me pasó no fue regresar, sino haber tenido a quien volver». Pasaron los inviernos. Claire vivió algunos años más, cada vez más silenciosa, más contemplativa. Cuidó del jardín con devoción. Cada tarde se sentava no mesmo banco de pedra, como se conversasse com algo invisível. Quando partiu, foi do mesmo jeito que Etienne, serena, discreta, sem escândalo. Apenas se foi. A vila ficou sob os cuidados de Elise. Hoy, décadas después, el jardín aún existe, las glicinas aún cuelgan, aunque el rosal antiguo ahora es más tronco que flor. Elise, ya una mujer mayor, con el cabello blanco y el rostro lleno de líneas vividas, se sienta en la misma galería, con una libreta en la mano. Frente a ella, un grupo de estudiantes jóvenes la observa en silencio. «Muchos me preguntan por qué nunca me casé», dice con una sonrisa suave. «Y yo siempre respondo lo mismo, porque aprendí a reconocer el amor verdadero
y a no conformarme con menos. Uno de los chicos levanta la mano. ¿Fue un amor imposible? Ellis niega con la cabeza. Fue un amor silencioso, y esos son los que nunca mueren. Mira hacia el jardín. Mi tía y ese hombre que volvió cuando nadie lo esperaba me enseñaron algo, que el amor no llega con fuegos artificiales, ni necesita escenario, solo necesita voluntad y un lugar donde quedarse. Se levanta despacio, camina hasta el banco de piedra y deja sobre él una flor seca, una carta doblada y un dibujo infantil. En el reverso del dibujo puede leerse: para quienes eligen quedarse, incluso cuando todo parece tarde. Y mientras el sol se despide sobre los álamos, una brisa tibia parece responder: nunca es tarde cuando se ama con verdad. Si alguna vez amaste en silencio, si alguna vez esperaste sin prometerte nada, entonces esta historia también es tuya. Suscríbete a Cuentos de Época y acompáñanos en cada reencuentro que el tiempo no logró borrar, porque a veces el amor simplemente regresa.